Muy buenas tardes, estamos aquí otro martes 15 de diciembre, la octava sesión del seminario del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, para el seminario impartido por el doctor Jorge Díaz, metáforas biológicas y producción de disidencia sexual para entender el virus. En Santiago hay una nueva segunda ola viral y la clase de hoy entendía que va a continuar con la temática que se trató la clase anterior, el tema del VIH. Así que les cedo la palabra al profe y les deseo una excelente sesión. Gracias, Valeria. Hola a todos, a todas, a todes quienes estamos acá en el Zoom, pero también las personas que se conectan por el Facebook del programa, donde tenemos varias personas que me han dicho que nos escuchan a través de la versión virtual online en la red social. Ya terminando este seminario, sobre metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus en este contexto pandémico, un espacio que he agradecido mucho porque he podido combinar de alguna manera los conocimientos desde la biología, de lo que significa tanto un virus como una inmunidad, como también cruzarlos con los activismos de disidencia sexual y a través de todo esto generar una producción de conocimiento que cruce las disciplinas, algo que creo que es fundamental en este contexto en el cual estamos viviendo, en el que ni los salubristas, ni los filósofos, ni los biólogos, ni los epidemiólogos tienen completamente la razón, sino que es necesario un diálogo entre estas disciplinas, entender qué es lo que cada una tiene para aportar a la otra, y también cómo producir un nuevo conocimiento que no necesariamente tenga que ver con esas disciplinas, sino que algo que se escape de ese espacio también muy androcéntrico, de un pensamiento masculino, de una cierta dominación masculina del pensamiento en la academia. Y eso ha sido muy gratificante. Creo que también ha tenido que ver con cierto contexto de excepcionalidad, porque es casi excepcional, único, extraño, pero por eso mismo muy interesante poder hacer estos cruces, algo que al menos yo como científico me ha costado mucho en el espacio académico. En los espacios activistas siempre uno está cruzando conocimientos, fronteras, disciplinas, cuerpos, géneros literarios, géneros también, de todo lo que significan los géneros en todas sus dimensiones. Sin embargo, creo que no siempre es algo que se permite o es posible dentro de la academia, principalmente por su ultra especialización, también por el vocabulario que cada disciplina va desarrollando, que a veces lo vuelve endogámico, a veces los vuelve aislado, y eso impide muchas veces poder comunicarnos. En esta penúltima sesión, donde también acá online se han conectado cada vez menos personas, yo creo que también porque está todo el mundo un poco colapsado y agotado también de tanto mundo Zoom y tanto mundo online, y terminando también muchas personas sus cursos, sus pruebas, sus trabajos, sus tesis, porque el fin de año llega y llega igual, aunque haya una pandemia. Quiero presentarles hoy día, voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que hemos hablado en las últimas sesiones sobre VIH desde una perspectiva biológica, cómo actúa el virus, y cómo también hay ciertas correlaciones con el coronavirus, con lo que estamos viviendo, con la pandemia que estamos viviendo. Pero después quiero entrar un poco a una lectura que se está haciendo también para pensar el pasado y sobre todo la pandemia del VIH, que es una lectura que tiene que ver con un giro que se ha denominado el giro afectivo, y ahí quiero entrar a autoras como Sara Ahmed y también como Anne Chebovitz, también con Perlonguer y Lemebel, para replantear estas nociones de duelo, las nociones de pérdida y las nociones de activismo anticipo. Entonces voy a compartir
la pantalla. ¿Se ve, no es cierto? Supongo que sí. Entonces, parto con este diagrama de Venn, como estos diagramas que nos crean en el colegio, estos diagramas de los subconjuntos para entender cómo una teoría de disidencia sexual o un pensamiento de disidencia sexual local surge de la intersección de muchas áreas del conocimiento y áreas de la política, como la biología, la protesta social, la cultura popular, las prácticas artísticas, pero que uno de las intersecciones que tiene mayor cantidad de elementos entre estos subconjuntos y que de alguna manera sería la base de todo este pensamiento es el feminismo, particularmente la teoría feminista, que es la que nos enseña finalmente a hacer estos cruces y a pensar de que cuando queremos hablar de un tema particular no podemos hacerlo desde un solo lugar, porque también nosotros y nosotras mismos también somos muchos en una misma persona, entonces necesitamos de este diálogo entrecruzado entre distintas disciplinas, si quisiéramos como pensar de alguna otra manera. También no tenemos que olvidar que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus dentro de otra pandemia, que es la pandemia del VIH, que es una pandemia que no ha terminado, una pandemia que en los últimos días hemos escuchado que al parecer se está probando ya una vacuna contra el VIH, una noticia que se venía esperando de hace muchos, muchos, muchos años, y que también venía la pregunta del por qué todavía no existía una vacuna contra el VIH, siendo que el VIH también es una enfermedad viral, un virus también que contiene RNA como el virus del coronavirus, aunque claro, sus mecanismos de acción son un poco más complejos, porque el VIH es un virus que genera cronicidad, es decir, que una vez que ingresa a tu cuerpo es muy difícil que se vaya porque se integra a tu propio material genético, a diferencia del coronavirus, que genera estos anticuerpos y hay personas que están recuperadas del coronavirus. Pero aún así, ha pasado una cantidad de años muy, muy, muy impresionante y no existía una vacuna frente a esto. En este último tiempo hemos escuchado que se está probando, pero no hay nada todavía muy comprobado, ni muy patentado, ni registrado. Es importante, entonces, en este contexto, visibilizar esta idea de la pandemia frente a otra pandemia, sobre todo cuando muchas personas han dicho en los espacios de opinión pública que esta pandemia nos encontró sin ningún conocimiento ni experiencia sobre lo que significa sobrevivir una pandemia, cuando la pandemia del VIH se mantiene, al menos desde los años 80, en alza. Entonces, finalmente ahí lo que nos quiere decir es que no les interesa o que no han visto o que no le han dado la suficiente importancia a las estrategias que han utilizado las personas viviendo con VIH dentro de esta pandemia. Entonces, no es tan cierto eso que no tenemos experiencia de lo que significa vivir una pandemia. Estamos viviendo una pandemia dentro de otra pandemia y de hecho Chile es uno de los países que en la región está en la cantidad de contagios por VIH. El año 2019, por ejemplo, se decía que 4.000 nuevos casos han ocurrido en el país y que esto generaba un liderazgo en la región. Entonces eso también es como importante, porque en los espacios de investigación biomédica, particularmente, siempre se puede justificar la investigación de ciertas patologías dependiendo de cuál es la incidencia dentro de un país. Eso es ya un antecedente muy importante para entregar fondos, para formar gente, para buscar soluciones frente a las enfermedades, que es lo que generalmente estamos haciendo los biólogos, los bioquímicos, las personas, los biotecnólogos, la gente que se dedica a la investigación en biología. Cada vez menos las personas que se dedican a investigación básica y la gran mayoría está tratando de buscar respuestas para soluciones concretas dentro del espectro de patologías que están existiendo. Entonces llama la atención que un país que está liderando en la tasa de contagios por VIH no tiene un fuerte grupo de investigación en VIH.
yo en las facultades que me he movido, que han sido la Facultad de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, no he visto un grupo tan importante que no hay, por ejemplo, centros de estudios grandes como ahora sí hay para enfermedades crónicas o para enfermedades relacionadas al sistema nervioso. Sin embargo, para el VIH no hay estos recursos ni hay esta información. Llama la atención eso, en consideración lo que les comentaba. También que la enfermedad del SIDA particularmente, pero también la infección por el VIH, es una enfermedad que no ataca a todo el mundo de la misma manera. De hecho, se ha hecho lecturas sobre también cómo la falta de acceso a medicamentos o a tratamiento o a prevención tienen cierto componente racista, porque es África el continente que tiene una alta cantidad de personas infectadas con VIH y sin tratamiento. Entonces hay también al igual que cuando se habla con el coronavirus no discrimina, sino que la sociedad, bueno, el VIH tampoco, pero sí, la sociedad se encarga rápidamente de hacer una geolocalización de la pandemia. O sea, hay ciertos lugares en los cuales son hotspots, son espacios que están mucho más aumentados. También despejando ciertos prejuicios, esta investigación que se ve acá en la pantalla, demuestra que se realizó a nivel mundial el año 2018, demuestra que el porcentaje de la población que siempre se ha considerado que es la más proclive a esta infección, como por ejemplo los trabajadores sexuales o que tienen sexo con hombres, representan una cantidad no tan representativa como culturalmente se tiende a aceptar, es decir, hay cierto prejuicio sobre quiénes son las personas que se contagian de VIH, y un prejuicio que se ha mantenido desde el inicio de la pandemia. De hecho, en un momento les voy a mostrar la portada de una revista Cosmopolitan del año 88, que ellos en portada decían que las mujeres no tenían que tener problemas, que no se iban a contagiar de VIH porque en general los hombres heterosexuales no tenían VIH. Y eso apareció en las portadas del año 88 en revistas de circulación masiva como Cosmopolitan, es una revista que sigue manteniéndose y también este tipo de prejuicios se siguen manteniendo. Un 46% de la población que no corresponde a estas categorías como trabajadores sexuales, mujeres trans, clientes de trabajadores sexuales, son personas que están infectadas con VIH en la distribución mundial. El sistema inmunitario, que es lo que hemos hablado durante el seminario, basa su lógica de funcionamiento, las aproximaciones de cómo entendemos este sistema inmunitario, ha basado siempre sus metáforas y sus ideas en la idea de la guerra. Y la idea de la guerra en relación a un enemigo interno, que también de hecho nosotros lo vivimos mucho esta metáfora durante el comienzo del estallido social, que se hablaba que había un enemigo interno, eh, y que esta es la relación finalmente entre lo propio y lo no propio, entre el self y el non-self. Esta relación, este antagonismo entre lo que está fuera de nosotros y nosotros, ha sido cuestionada por algunos biólogos, como lo hemos hablado anteriormente, como por ejemplo Francisco Varela, que decía que en vez de pensar esta idea de la guerra, tendríamos que pensar mejor como un acoplamiento con este exterior. Y qué también es lo que nos constituye, porque de alguna manera todo esto que está fuera de nosotros, lo non-self, lo que no nos corresponde, lo que no es propio, también nos constituye. Este sistema inmunitario, como todos los sistemas, está construido por órganos. Estos órganos a su vez generan conexiones entre estos órganos y los órganos a su vez están construidos por tejidos. Los tejidos, entonces, en la escala natural sería la célula, sería el tejido, luego sería el órgano y luego el órgano sería el sistema. Este sistema inmunitario tiene ciertas glándulas en el cuerpo que producen moléculas que van a atacar, nuevamente con este mismo vocabulario de la inmunidad, van a atacar a estos microorganismos, microbios que ingresan a nuestro cuerpo, pero también van a haber otras que van a ir produciendo eh, las moléculas que van a generar la memoria. Por un lado van a generar moléculas atacar a estos microorganismos y por otro van a generar células que van a generar la memoria para atacar a estos microorganismos.
Tenemos algunos espacios como, por ejemplo, los ganglios linfáticos, la piel también es parte de este sistema inmunitario, la piel también es un tejido, pero la piel va a tener un sistema de recepción, ¿no es cierto? También está la médula ósea, que la médula ósea es un espacio que está en todos los huesos, y ahí es donde se produce, por ejemplo, los glóbulos rojos, los eritrocitos, las células que conforman principalmente la sangre y que le dan el color, ¿no es cierto? Entonces tenemos un sistema inmunitario como un sistema en el cual distintas glándulas van a generar tanto anticuerpos como células que van a permitir entonces esta relación entre el self y el non-self, lo que está afuera y lo que no está afuera. La sangre es un tejido. Entonces aquí les muestro una representación bastante general de cómo se podría entender la sangre dentro de un vaso sanguíneo. Y es importante entonces que este es el principal tejido que es atacado por este virus, el virus del VIH. Las células sanguíneas hay distintos tipos de células sanguíneas. Algunas tienen que ver con el intercambio gaseoso, como son, por ejemplo, los glóbulos rojos. Otros tienen que ver con la inmunidad, como son los distintos tipos de linfocitos o glóbulos blancos, como se le conoce popularmente y de manera más general. Pero también están las plaquetas, que son las que tienen que ver con la coagulación. El VIH infecta particularmente a dos tipos de células dentro de la célula, dentro de los glóbulos blancos, que son los monocitos y los linfocitos. Los linfocitos son los que están involucrados en la producción de anticuerpos, que son estas moléculas que marcan al virus y que van a intentar, este marcaje luego va a permitir entonces que este virus quiera ser fagocitado, de alguna otra manera comido, que quiera ser digerido, por algunas otras células como por ejemplo los monocitos. Entonces, lo complejo es que este virus ataca tanto a los linfocitos, que son los que producen los anticuerpos, como también producen células de memoria, como también ataca e infecta a los monocitos, que son los que están involucrados en degradar, en comerse de alguna otra manera a este virus cuando infecta a otro tipo de células. Las personas, el problema es que las personas pierden su capacidad de defensa e inmunidad. Ese es el principal problema con esta infección por VIH. Las personas pierden esta capacidad de tener una memoria que les permita entonces controlar este ataque infeccioso. Al igual que, pero también no ataca a cualquiera y tampoco ataca de una manera bastante particular. Al igual que el coronavirus, que nosotros sabemos que la proteína Spike, que es la corona del coronavirus, es la proteína que al mismo modelo de una llave y una cerradura, ingresa a través de un receptor particular a las células que tengan este receptor. Al igual que el VIH no ataca a todas las células de nuestro cuerpo, solo ataca a las células que tengan el receptor que se encuentre en la corona del virus. Al igual que el coronavirus, el VIH también tiene distintas proteínas en su corona, como se ve acá. De hecho, esta proteína, esta corona, particularmente en este caso del coronavirus, del Spike, que se llama Spike, ha sido es la proteína clave para el desarrollo ahora de las vacunas. De hecho, la vacuna Pfizer, que es la vacuna que se va a distribuir supuestamente en Chile, y que es una de las que ha tenido alto nivel de efectividad, es una proteína compuesta, es una vacuna compuesta de ARN mensajero, una molécula bastante lábil, que lo que hace es que codifica a esta proteína Spike, solamente codifica a la corona del coronavirus. Entonces nuestro cuerpo, como no tiene el virus, el contenido del virus, que es finalmente el que después va a entrar a la célula y va a permitir la propagación de este virus, solamente va a generar este spike. Y este spike va a generar entonces en nuestro cuerpo inmunidad frente a eso. Finalmente es eso lo que está haciendo la vacuna, es generar una inmunidad a la corona del coronavirus. De la misma manera, el VIH también tiene distintas moléculas en su superficie, y estas moléculas van a ingresar a ciertas células si estas células tienen los receptores para poder ingresar. Y una vez que ingresan, infectan porque piratean la célula, la ocupan la célula
aumentar su cantidad. Un esquema comparatorio entre, por ejemplo, el coronavirus y el VIH. Entonces sabemos que este coronavirus requiere de un receptor particular para ingresar a la célula, y este receptor, que es el receptor que controla la presión arterial, el receptor AC2, aquí nosotros vemos que el coronavirus puede entrar a la célula y se va a replicar, pero no necesariamente integrándose en el DNA del hospedero. A diferencia del VIH, que también tiene estas proteínas en la superficie, pero lo más complejo es que este virus tiene la capacidad de integrarse a el DNA de nosotros. Es decir, si por un lado el coronavirus utiliza nuestras células para aumentar su propia cantidad, el VIH además integra este material genético que trae a la célula, entonces inmediatamente cambia su funcionamiento, lo integra, por eso se genera cronicidad, porque nunca más se va, queda en un sistema bastante complejo, integrado al DNA, y de hecho tiene, el mismo virus cuando ingresa tiene enzimas, que son proteínas particulares que le permiten esta integración. Y de hecho, este proceso de integración fue el proceso que fue más estudiado, a diferencia del coronavirus, que está estudiando más la proteína Spike, y este ingreso. En el VIH demoró mucho porque muta mucho, cambia mucho esta corona, a diferencia del coronavirus. Y se empezaron a buscar nuevos fármacos que inhibieran este proceso de integración del virus al material genético del hospedero. Y de ahí nacen los primeros fármacos. Entonces aquí les muestro un esquema bastante simple de cómo este virus, este VIH, en este caso estamos hablando ahora del VIH, hay receptores como el CD4 que se encuentran de los linfocitos de nuestra célula, de los glóbulos blancos, de los que generan la inmunidad, y este virus entonces tiene la capacidad de unirse con este receptor a través de una proteína GSP120, pero lo complejo es que cuando se une este virus a este receptor particular de la célula, genera un cambio conformacional que permite que a su vez otras proteínas de este mismo virus VIH se unan a otros correceptores, y esto hace que entonces la integración sea de manera mucho más eficiente, porque no se está solamente uniendo, como cuando tenemos una llave, no solamente está entrando con una llave a la puerta, que sería la puerta de entrada de la célula, sino que está entrando es como que una vez que uno pusiera la llave, esto a su vez permite que más llaves del mismo virus puedan abrirse y entrar dentro de la célula. Entonces es un proceso mucho más complejo que el proceso que está viviendo el coronavirus. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que ambos son virus de RNA, y ambos utilizan un sistema bastante similar. Sin embargo, el del VIH es mucho más complejo. Quizá por eso también ha costado tanto encontrar un tratamiento efectivo para controlar la infección del VIH. Esto generó en un momento, y además, a diferencia del coronavirus, que es un virus que se transmite por vías aéreas, nosotros sabemos que el VIH además se transmite principalmente a través de contacto sexual. Y esto a su vez generó que estas poblaciones tuvieran mayor preponderancia a esta infección, sobre todo en un estado inicial. Aquí muestro una imagen de una protesta que se realizó en el año 87, donde se decía que lo que se necesitaba finalmente, como ocurre siempre en las patologías, se requería más bien investigación antes que histeria, porque había un proceso de histeria al principio, pero porque también las personas se estaban muriendo, y sobre todo también un grupo particular se estaba muriendo a una cantidad muy impresionante, y también a una frecuencia muy rápida. Entonces también se estaba generando un entorno de muerte masiva, pero también asociada a ciertas corporalidades que son las que la sociedad necropolítica y biopolítica particularmente quería desechar. Entonces también costó mucho que las universidades tomaran y los centros de investigación tomaran al VIH como un problema de salud pública, y que realmente se hicieran investigaciones sobre esto. Como de manera muy resumida, las primeras alertas del virus del SIDA
fueron en el año 81, y hay un año que es fundamental para todo este proceso, que es el año 87, que es el año donde se genera este primer antirretroviral, que es el AZT, que es un antiviral que tuvo mucha utilización, que todavía se utiliza, pero que ha ido modificándose para producir efectos secundarios, y que lo que hace particularmente es inhibir esta integración del virus en el material genético del hospedero. Aquí vemos entonces en esta línea de tiempo bastante sencilla, los hitos más importantes lo que se le denomina en medicina y en biología la historia natural de la enfermedad. El primer paciente que llegó a Chile, que murió en Chile, más que llegó a Chile, que murió en Chile, fue un paciente, Edmundo, y lo que me interesaba acá, que quiero también discutir durante esta clase, es cómo se ha ido construyendo a nivel mediático, a nivel de construcciones de ficciones, y a nivel también de construcción de la cultura en general, la cultura popular, como también la cultura académica, se ha ido construyendo nuestra historia particular del VIH. De hecho, este primer recorte de prensa del diario La Tercera hablan acerca de la muerte del paciente del cáncer gay chileno, así le llaman popularmente en la prensa a los primeros casos, el cáncer gay, asociando nuevamente y estigmatizando solamente a un cierto grupo de la población, que es el que supuestamente tenía la enfermedad. No era posible que un heterosexual tuviera VIH, cosa que después, al poco tiempo, fue cambiando. Este fue un profesor de 38 años, que había viajado fuera del país, y es muy paradójico e interesante también la historia, porque él fue hospitalizado en el hospital de la Universidad Católica. Y cuentan, por unos testimonios que estuve leyendo, contaban que, bueno, esta primera enfermedad no se entendía muy bien qué era. La universidad el hospital quería rápidamente deshacerse de esta persona, no querían que fuera parte dentro de sus pacientes, y de hecho hay una imagen muy potente, que es la imagen que una vez que muere este paciente, lo que hace el hospital es que quema la cama y todas las pertenencias de esta persona ahí mismo en un espacio del hospital. Y hay muchas personas que hablan acerca de ese momento, el momento en el cual se quema todo, la cama, el colchón de donde dormía este profesor de 38 años, que fue el primer paciente que murió a causa de la infección por el SIDA. Esto nos hace llevarnos a una pregunta, que es la pregunta de cómo volvemos al pasado, y sobre todo a un pasado de dolor, cómo llevamos el luto, cómo recordamos a los muertos, dándole justicia también a esta memoria. Y ahí me ha parecido que es muy importante estudiar y mostrarles lo que han estado hablando un grupo de pensadoras, la gran mayoría pertenecientes a la teoría crítica, que han hablado acerca de lo que se denomina como la teoría del afecto, o también se le dice el giro afectivo de la teoría, que hay autoras, sobre todo autoras norteamericanas como Laura Berland, Sarah Ahmed o Ann Chebovitz, han profundizado en esta teoría, que se pregunta cómo el pasado puede impactar con sus emociones al presente, y también cómo estas pueden ser parte de archivos raros para la política. Las autoras de esta nueva corriente de pensamiento feminista, proveniente la gran mayoría de ellas, como decía, de teoría crítica, han instaurado la necesidad de recuperar del pasado aquellas historias omitidas, esas historias sobre las que no cae un peso heroico y que ni siquiera son rescatadas muchas veces por la historiografía gay. Este rescate de historias poco conocidas ayuda a comprender mejor las formas de resistencia que utilizaron las disidencias sexuales para vivir y sobrevivir a su propio presente, y sirven hoy como agente de movilización e interrogación. Leídas desde el hoy, todas estas producciones, melodías, estéticas, relatos orales, entrevistas,
estéticas, afiches, que es todo este material que de alguna manera nos permite reconstruir este pasado, no bajo las lógicas tradicionales de los archivos, que tienen que ver con los dispositivos únicos, con las cartas únicas, con encontrar la originalidad o la autenticidad de todos los materiales. Ellas dicen que tenemos que construir, para ir hacia el pasado, un archivo de sentimientos donde se incorporen muchos materiales que no siempre son incorporados por los archivos oficiales. De hecho, también tenemos que recordar que los archivos oficiales o los archivos de la nación siempre son los archivos también de los vencedores en general. También han recopilado historias masculinas, y también hay ciertos mecanismos de construcción de archivo que estas teorías, que toman como eje a los sentimientos y a los afectos, tratan de romper con esta categoría e incorporar materiales que no siempre han sido considerados como dignos de los archivos. Creo que eso es muy importante, sobre todo cuando queremos ir hacia el pasado y entender, frente a esta paradoja que les comentaba al inicio, de que no hay experiencias de pandemias en el último tiempo. Se ha dicho que en 100 años no había ninguna experiencia de una pandemia. Se ha escuchado esa expresión, yo la he escuchado recurrentemente durante esta pandemia, y eso lo que hace finalmente es que volver a invisibilizar entonces eh, los modos, las estrategias y las formas de sobrevivencia de personas que han vivido en esta pandemia del VIH. Sara Ahmed habla acerca, en este libro que se llama La promesa de la felicidad, habla particularmente de cómo la construcción de las historias de las personas disidentes sexuales o las personas queer ha sido generada desde un inicio. En uno de esos textos que quiero comentar, que se llama Queer Infelices, ella habla acerca de la primera novela lésbica que fue un bestseller, y que es una novela que se publicó en los años 50, que se llama Spring Fire, que la publicó una escritora de nombre Bean Parker, aunque su nombre en realidad no era Bean Parker, lo tuvo que cambiar para poder publicar. Esta es una novela que tomó ribetes de bestseller. Era parte de un grupo de novelas que se denominaba las novelas pulp, o las pulp fiction, que era un tipo de publicación que en general era bastante económica, una publicación económica que tenía un deseo de popularidad, de bestseller, y que tenía muchas veces como argumento la ciencia ficción, y también críticas a los sistemas sociales en los cuales se estaban desenvolviendo. Lo interesante de esta novela es que la autora, cuando llevó la novela a la editorial, se le pidió, nos cuenta Sara Ahmed en este libro, que cambiara el final. El final de esta era una relación lésbica, la novela. Estas lesbianas en un primer inicio terminaban como pareja y terminaban medianamente feliz. Esta idea también del final feliz, que también es una idea muy común de la ficción. Y le exigieron que esta no podía terminar bien, que tenían que las lesbianas estar separadas y tenían que cada una de ellas, de alguna u otra manera, cargar el peso de su homosexualidad. Porque no era posible que demostrar de manera masiva que la homosexualidad era una vida que era posible vivirlo, no era una vida que podía llegar a ser feliz. Era necesario inhibir o impedir generar una ficción donde estas mujeres terminaran bien. Era imposible, porque eso podía traer como consecuencia generar un molde de vida homosexual donde las personas no necesariamente estuvieran infelices. Y de hecho también, si después recorremos gran parte de las ficciones y las ficciones, quiero decir, las películas, las novelas principalmente, vamos a encontrar que siempre las historias lésbicas, homosexuales, queer o trans, siempre tienen un final trágico. Y eso a su vez, lo que nos dice Sara Ahmed es que nos condena, con nuestra propia historia, nos ha condenado a la infelicidad. Entonces también es importante cómo podemos narrar desde el presente nuestra historia. No significa tampoco que hay que
siempre hacer o trabajar en ficciones que construyen un final feliz, sino que es interesante entender cómo este archivo de nuestra propia historia ha generado moldes de representación en los cuales la forma de vida homosexual o lésbica era imposible de mostrarse como modelo. Ella habla, por ejemplo, que se hizo un libro muy importante también, que se llama Not Turning Back, Lesbian and Gay Liberation for the 80s, donde se recopilan bastantes testimonios de padres que hablan sobre la salida del closet de sus hijos, y la frase que más se repite, nos cuenta Sara Ahmed, es: yo solo quiero que sea feliz y esa vida es tan infeliz. Nuevamente también, en estos contextos capitalistas en los cuales vivimos, la felicidad como un molde de sentimiento en el cual todos tendríamos que también desear, como que la vida, de alguna u otra manera, estaría relacionada con la felicidad, pero también esa felicidad estaría siempre determinada por un otro. Yo soy feliz si tú eres feliz, pero si esta vida homosexual es infeliz, entonces de alguna u otra manera me estás condenando a mí a la infelicidad. Esa es como un poco la relación. Y ella dice, esto tendríamos que repensarlo en la manera en la cual estamos narrando, o en la manera en la cual estamos mirando las historias que construyen nuestro propio archivo como disidentes sexuales. Anne Chebovitz, que es otra autora, también lesbiana y también muy formada dentro de la teoría crítica y los estudios queer, publica este libro que se llama Un archivo de sentimientos, trauma, sexualidad y culturas lesbianas, donde en uno de estos capítulos habla acerca del activismo antisida. Ella refiere a este activismo antisida como el más importante movimiento luego de los años 60, porque generó nuevos modos de acción directa. La pandemia, sobre todo al inicio, donde no había ningún tipo de investigación, ni tampoco existía el deseo de investigarlo, generó nuevos modelos de acción directa. Al igual que lo que hemos vivido en la gran mayoría de nuestros países, en el último tiempo hemos visto cómo cuando el movimiento social presiona popularmente por ciertos cambios, se han generado estos cambios. Se generan nuevas estrategias activistas para poder hacer cambios en las estructuras en las cuales estábamos viviendo. Generaron nuevas formas de activismo cultural y mediático, y son bastante distintivos en lo cultural, lo mediático y lo performático. El ACTAP, que es un acrónimo de Coalition for Unleashed Power, que es como una coalición para oponerse, estar en contra del poder. Fue un grupo de acción directa fundado en el 87. Como dato, en el último tiempo, en plataformas de streaming como por ejemplo Netflix, se encuentran algunas series como Pose, que es esta serie que está basada en esta película de Livingston, Paris is Burning, que habla acerca del movimiento de estos ballroom, de estos salones y de esta cultura negra y latina que generaron el voguing, estos movimientos, y que es toda parte de una cultura queer. En estas series, en las últimas temporadas, se ven algunas estrategias que utilizaba ACT UP frente a la pandemia del SIDA, como lo que por ejemplo vemos acá, que estas personas se ponían en el suelo, por ejemplo, cuando existían congresistas que estaban contra la investigación del SIDA o que tenían una respuesta muy homofóbica, ellos iban y se ponían como si estuvieran muertos. Entraron también a iglesias a hacer este tipo de performance, ponían el cuerpo, una militancia no solamente era la marcha, sino que también es la posición del cuerpo dentro del espacio público. También es muy importante que los activismos anti-SIDA, como habla Chebovitz, en un inicio tuvieron una amplia visibilidad de las lesbianas. De hecho, las mujeres lesbianas eran las principales dirigentes de estos grupos. Algo que, si después vemos cómo ha ido desarrollando las estrategias del activismo contra el SIDA, las mujeres, y sobre todo las mujeres lesbianas, han ido desapareciendo de esta historia de activismo. Ella habla que es muy importante
esta coalición que existió en esos tiempos entre lesbianas y hombres gay, porque realmente aportaron una nueva comprensión de lo que significa la palabra queer, de lo que significa estas uniones en las cuales no solamente se está luchando por el cuerpo propio, sino que se está luchando también por una emancipación colectiva de la sexualidad, y en este caso por mejores tratamientos médicos que combatieran la pandemia. También, algo que es muy importante, es que las lesbianas de la ACTAP fueron las que mantuvieron viva el archivo de todas las acciones que se realizaron. Eso es muy importante porque la gran mayoría de los hombres gay murieron de SIDA y fueron las mujeres lesbianas las que mantuvieron vivo este archivo, es decir, este mismo archivo de sentimientos que hemos hablado, las formas de reivindicación, las formas de organización, las estéticas que se utilizaron, los modos en los cuales se organizaban para construir acciones urbanas, todo este material que si no es por los mismos activistas se pierde en general, es lo que construyó y lo que nos permite hoy saber de estas estrategias. Y estos archivos fueron mantenidos de manera bastante activa por mujeres lesbianas, que también fueron las mujeres que cuidaban a los enfermos por el VIH. De hecho, ella misma, Anne Chebovitz, la que escribió este libro, Un archivo de sentimientos, dice que ella era parte de un grupo ACTAP en Texas, y que después que murieron, ella se dedicó por un tiempo a cuidar a un par de amigos que fueron los que le invitaron a participar de ACTAP. Ambos de ellos murieron de SIDA, y después de eso ella también dejó su participación en ACTAP, pero recuerda y quiere traer al presente estas historias de mujeres lesbianas como principales dirigentes de estos movimientos en los inicios de la pandemia, para reivindicar y también para cambiar cierta mentalidad y cierta idea que está actualmente, que es que está... que alguien se quería conectar. Que está presente en la actualidad, que es que el ACTAP representa a un grupo de hombres gays blancos privilegiados. Hay una idea generalizada en muchos espacios que ACTAP es eso. Sin embargo, lo que se quiere hacer con este tipo de investigaciones es que no siempre los activismos envejecen de la mejor manera, y que para eso ella dice que habría que recurrir a la narración oral, a la entrevista, al testimonio, y a encontrar estos archivos de sentimientos en activistas que quizás en su momento fueron parte de esta acción, pero que después en el tiempo dejaron de militar. Esto es muy importante porque es la construcción de culturas públicas que a su vez generan una memoria cultural. Es muy importante reivindicar estas estrategias de acción directa, y también que generaron también acciones estéticas y que generaron también una memoria cultural sobre lo que significó sobrevivir tanto en el cotidiano, en los cuidados, como también generar estrategias políticas, mediáticas y estéticas que rompieran con la estructura tradicional de la protesta social. Entonces, todo este imaginario sobre las luchas anti-SIDA creo que es muy importante, sobre todo en este contexto, ponerlos en evidencia. Aquí de hecho tengo la portada que les comenté al comienzo, la portada de Cosmopolitan, donde dice aquí que un doctor, que es el que va a hablar dentro de la revista, les explica por qué las mujeres están libres de contraer el VIH. Esto se publica en el año 88, la revista Cosmopolitan del año 88. Y ahí ACTAP generó toda una campaña mediática, que aquí, por ejemplo, yo puse acá abajo uno de los afiches que ya generaron, en que decían que las mujeres también pueden adquirir el SIDA, y también hicieron manifestaciones públicas, y nuevamente volvieron a poner en escena y en evidencia el lugar de las mujeres dentro de la lucha contra el SIDA, porque también a su vez, como dicen algunas autoras como Lina Meruane, en un libro que se llama Viajes Virales, también se habla de alguna manera la desaparición de las mujeres dentro
las políticas del VIH, cuando fueron fundamentales en un inicio, y también cuando los medios de comunicación masiva les decían a ellas que no iban a adquirir el VIH. Y eso a su vez también fue un aliciente de una propagación bastante importante del VIH en mujeres. De hecho, también sabemos que muchas de estas mujeres, dueñas de casa, se contagiaron del VIH porque ellas eran monógamas, pero no sus maridos. Entonces también nuevamente ahí la heterosexualidad obligatoria y la monogamia como un antecedente que permitió el avance de la pandemia del VIH. Otra de las producciones que quería mostrarles ahora haciendo quizá un recorrido geopolítico, volviendo al sur, volviendo hacia donde estamos, que es importante también esta primera parte que les presenté de manera bastante resumida, el trabajo de Sara Ahmed y el trabajo de Chebovitz, porque son pensadoras que están actualmente replanteando nuestras nociones del duelo y nuestras nociones de archivo, y que nos permiten a su vez entonces establecer formas de investigación que quizá no existen en el sur todavía, porque tampoco hay una academia abierta a este tipo de temas, pero sí han existido personas que han hecho un trabajo político muy importante, sin esta quizá profundización, no profundización, sino que sin quizá estos beneficios o esta posibilidad de investigarlo dentro de la universidad, sino que también acá han sido investigaciones que cruzan los espacios por dentro y por fuera de la universidad, una academia que no se ha abierto todavía, ni siquiera a los estudios gay lésbicos. En Chile, al menos particularmente, nunca existieron los estudios gay lésbicos, existieron los estudios de género, pero los estudios de género también sabemos que significan estudio de la mujer. No se han abierto todavía a entender las multiplicidades de géneros que existen, ni tampoco las vinculaciones que existen en la raza, el género, la sexualidad, la nacionalidad. Ahora solamente se ocupa este concepto de la interseccionalidad, pero al parecer también la interseccionalidad es como esta palabra comodín que al decirla ya pareciera que estamos siendo interseccionales. Trayendo todas estas investigaciones y todo este conocimiento que se ha generado en esta parte del mundo, quisiera mostrar otro tipo de investigaciones, igual de valiosas e importantes, e igual de vitales, como por ejemplo una que leí durante esta pandemia, y que creo que ha sido uno de los libros más fundamentales que he leído en el último tiempo, que es un libro de Néstor Berlinguer que se llama El fantasma del SIDA. Quería presentarles algunas de las ideas que este libro tiene, y que también nos hacen mucha conexión con lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus. Néstor Berlinguer fue un poeta, activista, sociólogo argentino que se radicó en Brasil desde el año 82 y fue uno de los fundadores y referentes principales del Frente de Liberación Homosexual en Argentina, una de las primeras organizaciones LGBT en el mundo. Néstor Berlinguer escribió este libro que se llama El fantasma del SIDA y lo publicó el año 88, es decir, en plena pandemia del VIH, el mismo año en que les muestro anteriormente la portada de Cosmopolitan, que decía a las mujeres que no se iban a contagiar de VIH. Néstor Berlinguer es del sur, y a través de conversaciones e investigaciones que él desarrolló de manera independiente, con médicos, con activistas, con científicos, construyó un libro bastante inédito y bastante único, yo diría, en su formato, porque mezcla crónica, mezcla investigación, mezcla un tipo de divulgación también, de información científica, porque es el trabajo que realiza un activista de lo que está ocurriendo. Habla acerca de las muertes, acerca del estigma de lo que está ocurriendo, sin saber muy bien cómo está ocurriendo. La hipótesis principal del libro de Néstor Berlinguer, que falleció en el año 92, es que la epidemia era una forma de controlar el deseo también y de reprimirlo. Alguna de sus ideas, por ejemplo, hablaba él dentro del libro que los besos y las lágrimas podían ser, en un inicio de la pandemia, se les denominaba que podían ser posibles agentes de contagio.
Se prohibió los besos extremadamente prolongados, porque también se pensaba que a través de los besos prolongados se podía transmitir el VIH. Hablaba acerca de lo que significaba el condón, pero como símbolo, más que necesariamente solo como profilaxis, como un material que permite la separación de los cuerpos. Él hablaba cómo el condón podía explicarnos de manera mucho más simbólica qué significaba esta separación de los cuerpos. Por ejemplo, en una parte él dice, se puede preguntar si las dudas aún imperantes respecto de la eficacia real de los preservativos y los espermicidas no tienden a proteger, como tributo a la moral convencional, algún umbral de restricción. Sea como fuere, que esto es muy importante, la introducción de una fina película de látex entre los lascivos órganos puede tal vez adquirir, más allá de lo terapéutico, algún valor simbólico, a la manera de una inscripción que marcase en el remolino de los flujos la presencia transparente de la ley. Él decía cómo este condón de alguna manera nos lleva a pensar y a recordar lo que significa la ley, que este dispositivo legal, ¿no es cierto?, la ley, que está siempre ahí, que puede caer sobre los cuerpos, aunque estos cuerpos no sean conscientes de ello. Siempre se hace esta metáfora de la leche, que si la leche está mala, que de alguna manera cuando está que no somos responsables, la ley va a caer igual, aunque tú hagas o, no, o sepas o no sepas de la importancia de esa ley, o sepas o no sepas lo que transmite esa ley, si tú estás rompiéndola, va a caer igual sobre ti. También cómo cambiaron las estructuras del sexo, de mantener el sexo. Se promovió, por ejemplo, el cambio del sexo penetrativo a las frotaciones, a los felatios o a las masturbaciones. Algo que anteriormente había sido muy condenado, como era, por ejemplo, la masturbación. Durante el periodo del SIDA se promovió la masturbación como un modo profiláctico de impedir el contagio. Entonces, también como en la visión marxista, la masturbación siempre fue considerada como una práctica que liberaba energía innecesaria que debía ser utilizada mejor en el trabajo. Por eso también estaba esta idea de que los obreros no tenían que masturbarse, porque al masturbarse estaban liberando una energía que deberían utilizar en el trabajo. Ahora cambia esta idea y se dice que tenemos que cambiar las prácticas sexuales mejor hacia las masturbaciones. También se inaugura el sexo telefónico, y él dice que morir se transformó en un fenómeno técnico, que de alguna u otra manera, si vemos estas características que están escritas en esta diapositiva, podemos encontrar muy fuertes analogías también al coronavirus. O sea, los besos y las lágrimas, los besos prolongados, el sexo, también está siendo hoy el agente del contagio. Y también morir se está también generando como un fenómeno técnico, un fenómeno que no tiene corporalidad, que no tiene duelo, que se desinfectan las vidas. Como entonces la cultura médica finalmente está trabajando por impedir la infección, pero al mismo tiempo está trabajando por generar una represión de la infección. Por ejemplo, él dice acá, morir se volvió un fenómeno técnico marcado por la interrupción de la asistencia en un momento determinado por el equipo hospitalario. Habrá los buenos enfermos que siguen hasta el final las órdenes de las experimentaciones clínicas y los malos enfermos que se resisten. Entre las víctimas del SIDA, Brooke Hudson, por ejemplo, sería un buen enfermo, rodeado por una multitud de asistentes, respetó finalmente todos los consejos. En cuanto al modisto Marquito, sería un mal enfermo por haberse escapado del tratamiento cuando sintió que ya no quedaba nada más por hacer. Aquí les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí encontré que se habla que es el momento de rescatar el arte del sexo telefónico, que es la misma práctica que comenzó a desarrollarse
a los inicios de la epidemia del VIH. O acá, por ejemplo, les muestro un afiche de los años 80 donde se llamaba a los hombres a establecer este sexo telefónico a través de estas estéticas. Nuestros hombres saben de ti tanto como está en la palma de la mano, tanto como la palma de la mano. Berlinguer llama la atención en un momento, y les pongo aquí que es la primera portada de un diario alemán, donde se hablaba acerca del VIH, y él analizaba de esta manera las estéticas que estaban que habían detrás de estas medidas de control, medidas de evitar la propagación, pero que también de alguna otra manera tienen medidas de controlar el deseo. El SIDA comenzó a ser visto, dice Berlinguer, como una enfermedad homosexual. Es ahora anunciada como una amenaza para las familias. La iconografía de este desplazamiento se rastrea fácilmente al hojear los grandes semanarios de actualidad. Por ejemplo, la revista alemana Der Spiegel estampaba en la tapa de su número de junio del 83 la imagen de dos muchachos desnudos, nuevamente siempre la imagen del SIDA como la imagen de los hombres, desnudos, circuito de los genitales cada uno por la ampliación de microscópicos gérmenes. Y esta es la parte más importante que pone entre paréntesis, simbólicamente la muerte en el blanco exacto del deseo. Es una de las primeras portadas que trataron el tema del SIDA en alemán. Como vemos nuevamente la relación directa de los microorganismos con los espacios del deseo. Pedro Lemebel, que de alguna otra manera tomó gran parte de las estrategias escriturales, o se inspiró en el trabajo de Néstor Berlinguer, como él mismo lo ha asumido en varias entrevistas que dio y parte de su trabajo, de este barroco latinoamericano, pero también de estas escrituras que no son necesariamente escrituras académicas, pero sí escrituras que profundizan en temas de la cultura, sin esta carga pesada de la academia. Generó un libro que es muy importante, que se llama Loco Afán, Crónicas de Sidario, donde relata experiencias de lo que significaba la pandemia del VIH, también en el mismo tiempo en el cual se comenzó a expandir de manera acelerada. Sin embargo, más que hablar sobre este libro, lo que me interesa es cómo anticipó en la prensa la crítica a campañas del VIH. Él habla, por ejemplo, en un archivo que encontré del año 1998, donde publica su libro de Perlas y Cicatrices. Él dice que las campañas del SIDA están adornadas de la piedad, por la piedad. Entonces, por ejemplo, hay una que quería leer como un poco una parte. Dice el entrevistador, le pregunta: ¿hay mucha intolerancia contra ti? Todo esto en el año 98. No, porque yo no soy tolerante. No tolero el fascismo, por ejemplo. No quiero que me acepten o que me comprendan. La tolerancia no es un mandato a seguir. Quiero permitirme la rabia y la negación. Y la mala leche que tengo es marcar territorios de esta globalidad de discursos. Mi libro de Perlas y Cicatrices dice parte con el epígrafe: golpe con golpe yo pago. Eso no es tolerancia. ¿Y cómo previenes el SIDA? Él responde: esa pregunta es muy personal y no sé si contestarla porque yo nunca hablo en forma personal, siempre metaforizo. Este tema amerita actitudes personales, dice el entrevistador. Dice él: yo tengo el SIDA con preservativos, yo prevengo el SIDA con preservativos musicales. ¿Con alguna melodía en especial? Sí, con canciones como Cariño Malo de Palmeña Pizarro. ¿Qué te parecen las campañas para prevenir el SIDA? Y aquí él dice: son campañas que están adornadas por la piedad y la lástima. Representan una doble segregación para el enfermo de SIDA. Trabajar desde la piedad rebaja las defensas del enfermo. ¿Cómo deberían ser? Se debería asumir el SIDA como una peste letal. De acuerdo a cada individuo, el SIDA es el polizón de la diferencia. Y esa forma de celebrar el SIDA
con carnavales. Esos eventos son zancos y payasos, son carnavales infantiles. Ahí solo hay una tapadera donde se blanquea lo terrible que es esa enfermedad. Ha sufrido pérdida de amigos por el SIDA. Hace poco murió la Mursi, que tenía 20 años. Se murió porque no tenía plata para pagarse el cóctel de remedios que valen como 200.000 pesos al mes. Es importante que el gobierno se haga cargo de estos gastos. Mucha gente de todo tipo, desde que se desató el virus, han caído como moscas. ¿Eres llorón? Le preguntan y dice, no lloro, no tengo lágrimas. He tratado de llorar, pero me cayó una perla. Por favor, basta de metáforas, le dice el entrevistador. Y dice, está bien, sí lloro. Me doy espacio para llorar y en mis libros están mis lágrimas. Es interesante esta crítica que hace el MBL a las campañas contra el VIH, que fueron también las campañas que mantuvieron de alguna otra manera, o los dineros que llegaron a Latinoamérica de organizaciones del primer mundo, y que mantuvieron el activismo gay, sobre todo en Chile al inicio de la dictadura. O sea, perdón, al término de la dictadura, inicio de la democracia o post-dictadura, y que fueron campañas que luego fueron mermando su presencia pública y su presencia mediática por las políticas del matrimonio homosexual. Y de hecho también se habla que quizás esta baja en el trabajo por prevenir el VIH tuvo como, y el inicio de esta imagen del buen gay que se quiere casar, fue lo que quizá tuvo como consecuencias este aumento explosivo por el VIH, porque al parecer todos los homosexuales querían casarse, pero el SIDA se seguía infectando a las personas. Entonces, también ahí es interesante. Comencé a buscar yo algunas de las primeras campañas del VIH en Chile, y aquí tenemos una pequeña muestra de algunas de estas imágenes, que muchas de estas son de los años, finales de los años 80, inicios de los años 90, y que muchas de estas al principio tenían mucho que ver con esta imagen del hombre homosexual, musculoso, norteamericano, muy cercano a las estéticas de San Francisco, toda esta idea como de la musculatura gay, que después fue cambiando y tomó un tono mucho más compasivo, como dice el MBL, porque era un tono que acercaba a la familia, que tenía que ver con el estigma de la sociedad, pero sobre todo con una idea familiarista de la prevención contra el VIH y también con lo malo que puede ocurrir. Y quería terminar trayendo la última campaña que realizó el Móvil, que es una de las agrupaciones, una de las más grandes agrupaciones chilenas, pero también una de las más homonormativas, donde, si ustedes ven, es la campaña que se lanzó, hecho durante la pandemia, que decía, uno de ellos vive con VIH, SIDA. ¿Con cuál no usarías condón? Primero, está promoviendo de alguna otra manera el no uso del condón. Segundo, todas las personas que aparecen acá son hombres homosexuales de cierta clase también particular. O sea, la invisibilización de lo lésbico, como lo comentábamos, que había sido tan fundamental en el inicio de la pandemia, aquí sí que ya desapareció absolutamente. Y también, nuevamente, trabaja con el prejuicio de la persona a la cual estamos viendo. Porque claramente lo que ellos quieren apuntar es que las personas más blancas, más rubias, son las personas con las cuales uno tendría que pensar que estas personas serían más limpias, tendrían otro tipo de hábitos, y eso impediría entonces que esa persona tuviera ansiedad. El punto es que esta campaña, de hecho, fue muy criticada por lo nefasta que fue, y se bajó. Pero fue una campaña que utilizó una gran cantidad de recursos para las políticas contra el VIH. Y es cierto, como que decía el MBL, que se mantienen todavía estas campañas del VIH de una manera tanto estigmatizadora como también productoras de violencia. Quería también después mostrar un material sobre otro trabajo también que se generó durante este periodo, que es el trabajo del archivo visual de la manzana de Adán, que realizó la fotógrafa Paz Errázuriz, pero creo que con lo que hemos discutido estamos bien por esta sesión al menos. Si es que alguien tiene
alguna pregunta o algún comentario. Estoy muy abierto a escucharles. ¿Estás por ahí, Valeria? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Valeria, ¿estás ahí? No sé si alguien quiere decir algo, las personas que están conectadas. De este recorrido que realizamos. No. Bueno, entonces muchas gracias por haber participado de esta sesión del VIH, donde estuvimos mucho más centrados en las políticas estéticas y en cómo hacer un cierto recorrido desde la teoría de los afectos hacia, las lecturas y lo que significó en Sudamérica esta pandemia del VIH. Así que eso, muchas gracias por su atención y nos vemos en 2 semanas más en la última sesión de este seminario. Muchas gracias.